¿Quieres empezar a responder o comentar los comentarios, Carlos Hugo? Sí, claro, y gracias por los comentarios y las provocaciones. Maestro Manuel Contreras, tengo frente a mí un texto que seguramente ustedes lo conocen, que se llama Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales. En la página 34 empieza diciendo: actuando como el vencedor de la guerra, Chile, a través del Tratado de 1904, obtuvo un poder decisivo para la planificación de ferrocarriles en Bolivia. Impuso la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, que construiría a su costa y entregaría a Bolivia 15 años después de entrado en funcionamiento. Se entiende, después de haber recuperado. Decidió también la construcción en el plazo de 30 años de los siguientes ferrocarriles: Uyuni-Potosí, Oruro-La Paz, Oruro-Cochabamba, etc. Bueno, más allá de que esta sea la verdad absoluta o no, dentro de esta misma investigación, esto que les estoy diciendo está en la página 34. En la página 38 tiene un acápite muy sabroso por lo cruento, que se llama La desintegración de Bolivia por los ferrocarriles y el regionalismo. El diseño de los ferrocarriles no seguía un plan de desarrollo que permitiera la articulación de las distintas zonas del país con un proceso de crecimiento integrado. En 1918, las importaciones de alimentos, licores y animales vivos suponen un 31.42% y las de producciones manufacturados un 46.37% que venían de Chile. Esto afecta no solo al altiplano, que era principalmente donde estaban muchos de estos productos, sino a todo el país. Y tengo una serie de artículos de prensa del Oriente, otra vez la recuperación del debate planteado la calidad del Oriente, era la preocupación por el tema de lo que había, lo poco, voy a asumir lo poco, pero lo único, querido Manuel, que era la carne y algo de azúcar. Bueno, eso poco que te parece era lo que había. Y la sensación no era una sensación de marginación, era un producto físico. Entiendo, y no lo vamos a discutir, el de la importancia del tema de los ferrocarriles y la comunicación, pero creo que hay algún material para empezar a tomar en cuenta la posición de los derrotados o de los marginados. Y no lo hago en términos llorosos, porque soy el primero en decir que el lamento boliviano tenemos que dejarlo de lado, sino para la comprensión de la narrativa, porque estoy tratando de llevar adelante, y lo repito de nuevo, una guerra santa contra los collas que no entienden Santa Cruz y los cruceños o los cambas que no entienden la importancia que en este momento tiene que jugar Santa Cruz en el marco de la responsabilidad del Estado, porque es el único lugar de Bolivia en el que masivamente existe excedente. Y desde el punto de vista de las investigaciones que estoy haciendo, la he compartido con muchos de ustedes, el tema migratorio es un tema inexorable, desgraciadamente. No hay experiencia en el mundo de retorno a los lugares que han sido abandonados. Y cuando hay un proceso de crecimiento migratorio producto de realidades objetivas, de creencias o de narrativas, también es imposible de retener. El dato que hacía referencia licenciado Bravo lo complemento. En la proyección que tenemos para el año 32, sobre 15 millones de habitantes que tendrá Bolivia, el 50% vivirán en el departamento de Santa Cruz, 7 millones y medio, y 5 millones y medio en el área conurbada. Y esto es un dato previo al COVID. El COVID nos está demostrando, hemos seguido trabajando estos datos, nos está demostrando que se está incrementando, a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, en el que hay un retorno progresivo a áreas rurales o semirurales. En el caso de Bolivia ha incentivado la migración. Entonces, creo que va a ser interesante, Manuel, comparar estas narrativas que están a disposición de todo el que lo necesite. Ahora, tres telegramas más, porque creo que por ahí es donde puede ir el asunto. Hemos hecho estudios que nos demuestran que en 1/3
de la capacidad productiva del departamento de Santa Cruz, Chile exporta 15.000 millones de dólares, porque lo hace con productos de alta rentabilidad. Lo hace produciendo arándano, produciendo kiwi, produciendo cereza. Y claro, si yo digo, restableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con Chile, me compro 18 millones de consumidores y les vendo el tomate y la lechuga, que una hectárea de tomate, y pondremos para solo entendernos, produce 1, una hectárea de kiwi produce 10, y le dejamos a Chile que produzca lo que va a ser 10 y nos compra lo que le cuesta 1, nosotros tendríamos la posibilidad de vender de manera inmediata a un mercado agregado, directo y básico. Lo mismo ocurre con el Paraguay, para ponerlo en contexto. Paraguay, el pico más alto que tiene Paraguay es de 842 metros, el Cerro Peró. Entonces, bastaría con establecer una línea de trabajo, de reflexión internacional y unirnos, volvamos de nuevo al memorándum de 1904, que era la propuesta no solo de utilizar el río para salir a ultramar, sino ganar los espacios. Todos los productos que están por encima de 800 metros, los paraguayos no lo pueden producir. Y nosotros sí, en un volumen que está a disposición. Entonces, termino con un dato que es contundente, porque desde el punto de vista ideológico, quien no reaccione, y no por un tema liberal a ultranza, sino por una necesidad, quien no reaccione con estos instrumentos que utiliza el MAS de medir la exportación de los productos en perjuicio de la sociedad y del Estado boliviano. No es el daño a Santa Cruz, no es el daño a los solleros, no es el daño a los oligarcas, otra vez, es a una economía que está tratando de sobrevivir en función del Estado y que está planteando una oportunidad de esa naturaleza. Creo que, otra vez, la secuencia histórica que nos permite esta reunión dejar más o menos construida, memorándum de 1904, Plan Bohan y Revolución Nacional, que mañana se cumple los 70 años, es el de la mayor inversión que ha hecho el Estado y la sociedad boliviana para prepararse una solución frente a la crisis. Y esa crisis es el departamento de Santa Cruz. Y no es los cambas oligarcas. Somos los bolivianos que vivimos en Santa Cruz. Gracias. Gracias, Carlos Hugo. Manfredo, ¿algún comentario? Sí, a ver, yo quiero empezar con una especie de cuento, ¿no? Sobre el tema de la visión que nos mencionaba uno de los comentaristas de que el memorándum de 1904 critica de provinciano a los de Occidente. Yo creo que puede haber sido una premonición de lo que iba a decir Carlos Mesa aquí en la CAINCO de muchos años después, ¿no? Pero a ver, más allá de eso, yo quiero hacer referencia fíjense la influencia que tiene el memorándum de 1904 en la cultura política cruceña, yo digo mal percibida por el Occidente o intencionalmente mal percibida por las élites políticas de Occidente. Dentro del programa que se planteó el Partido Regionalista aquí en Santa Cruz, en sus conclusiones dice, programa mínimo del Partido Regionalista. El primer punto que nos plantea es lo siguiente: trabajar por la vinculación efectiva de Santa Cruz al resto de la República mediante la construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, contemplando su prolongación hasta un punto navegable que establezca la vinculación con el Beni, gestionar la realización del propósito que contiene el protocolo Gutiérrez Carrillo sobre el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz. Y aquí también traigo a colación en una partecita de la obra de Enrique Finot, donde citando a otros autores, establece y dice hacia dónde debe caminar Bolivia en su proceso de integración. Y decía, no hay forma
o no hay criterio mucho más eficiente que hacia donde desembocan sus ríos. Y nuestros ríos principales en Bolivia desembocan al Amazonas y al Río de la Plata. Aquí claramente nos establece una cuestión que es muy importante en el análisis geopolítico a nivel nacional, la integración con Brasil, la integración con Argentina y Paraguay, que ya lo mencionaba hace un momento Carlos Hugo. Otro elemento importante que creo yo hay que destacarlo nomás. Yo creo que el esfuerzo tosudo, sobre todo del gobierno actual, de querer encontrar en la confrontación entre Oriente y Occidente un recurso demagógico para poder hacer política, creo que es un esfuerzo que va a terminar cayendo en una cuestión, podríamos decir, en saco roto, porque finalmente creo que más bien el desafío debe ser encontrar los puntos de encuentro. Y aquí otro factor importante, que es el tema de la estrategia de integración comercial de Bolivia. Y ya lo mencionaba Carlos Hugo Molina, la estrategia de vinculación comercial en las capacidades productivas comparativas, evidentemente se pueden desarrollar con mucho mejor y mayor competitividad con los mercados que tenemos en la zona la zona de Paraguay, en la zona de Argentina. Gran parte de nuestra soya también sale por Argentina al mercado, a los mercados de ultramar. Creo yo que son elementos importantes a la hora de definir cuestiones estratégicas que hacen. Y obviamente comparto la visión que decía también Roberto Lacerna hace un momento. La posibilidad de sacar del discurso el tema marítimo, creo que a partir de la derrota de la Haya, del anterior, del gobierno de Evo Morales, creo que al menos en quienes tienen una visión mucho más progresista, ya no significa una alternativa discursiva. Yo creo que tanto el Occidente como el Oriente están buscando mecanismos alternativos para poder integrarnos mucho más eficientemente a los mercados, y hay otros elementos que pueden ser de mucho mayor peso en nuestra relación de política exterior con Chile. Ya lo mencionaba hace un momento, que también Roberto creo que lo decía, el tema migratorio, el tema portuario, ¿por qué no decirlo? Las condiciones, el mejoramiento de las condiciones portuarias, y las condiciones también que se podrían dar para generar condiciones de inversión de capitales de Chile en Bolivia. Creo yo que al final de cuentas el ciudadano boliviano está buscando mejores alternativas para desarrollarse, no solamente en el plano económico, sino también en el tema de desarrollo humano, y esas son las oportunidades que hoy nos presentan como desafío. Yo creo que la mentalidad del joven boliviano, y hablo de esa generación de 18 a 25, 30 años, el tema marítimo no es un tema relevante y son los que definen elecciones en este país. Creo que hay otros temas que son de mayor interés, y creo que esa es la lectura que debemos tratar de entender en los desafíos de las élites políticas que vienen a futuro, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, Manfredo. Sergio, ¿algún comentario? Sí, dos cosas. Quizás quería retomar dos cosas. La primera es que yo soy el primero en pensar que ojalá se pudiera superar el tema marítimo, soy el primero en decir eso. Pero no solamente es voluntarismo o deseo. El dato de la realidad es que para un político
es muy difícil, es casi imposible, desde mi perspectiva, eludirlo o saltarse de lo que ha sido tradicional en esto. No quiero entrar a la discusión histórica de cuáles son los momentos importantes de esto, obviamente la revolución del 52, bueno, primero la derrota en el Chaco y lo que pasa después hasta llegar a la revolución del 52 van a influir en la configuración de este imaginario marítimo que va a ser más bien de la segunda mitad del siglo XX, pero nuevamente es un dato de la realidad, existe y está ahí, y no hay, que yo sepa, no ha habido ningún intento y posibilidad de alguien exitosa políticamente que haya podido hacer esto. Ese es el dato de la realidad. Sobre eso es que tenemos que trabajar. No solo, y paso a lo siguiente, y es que si nosotros dividimos el mundo, o sea, en esta ideologización extrema que es muy típica de nosotros los bolivianos, si dividimos el mundo entre los que son llorones por el tema marítimo, los que no lo son y que queremos superar el tema, y hacemos como una división en la cual no tratamos de entender al otro, la postura del otro, entonces nunca vamos a llegar. Es lo mismo que pasa entre Collas y Cama en esta discusión que se está planteando. O sea, ¿cómo podemos salir y mirar fuera de la caja? Precisamente es tratar de entender a ese otro que piensa distinto, porque hay miles de bolivianos en el tema marítimo que piensan y desconfían profundamente de Chile, y cualquier política de cercanía hacia Chile es mirada con profunda desconfianza. Ese es un dato de la realidad. ¿Cómo podemos entender a esas personas y tratar de ver que tienen esa desconfianza, tendrán sus razones, y cómo podemos trabajar junto con ellos? Es lo mismo que trabajar entre Collas y Cambas, lo que plantean respecto al desarrollo del país. No pasa por decir que haya más Estado o menos Estado, sino cómo entender que el Estado sí es necesario, fue necesario para el desarrollo de Santa Cruz y va a seguir siéndolo. ¿Cómo hacemos que este Estado sea un Estado no solamente para un sector del país, sino para todo el sector? Entonces, hay un dato y termino con esto, bien relevante. Una de las cosas que era mirar fuera de la caja era pensar en cómo hacemos un corredor bioceánico, que es una reivindicación de hace muchas décadas que hay entre el Océano Atlántico y el Pacífico, pasando por Bolivia. No hemos podido concretarlo por muchos motivos que son sobre todo atribuibles a nuestra incapacidad de entender a estas dos posturas que creemos que son contrapuestas y sobre la cual creemos que hay que imponerse. Tenemos que imponernos sobre los llorones, y los llorones quieren imponerse sobre los que son los que plantean acercarse a Chile. Y el corredor bioceánico se está empezando a hacer, o se va a hacer en los próximos años, y no va a pasar por Bolivia. Ese es el estado de la situación para que entendamos lo que está pasando. Chile está invirtiendo en eso, va a llegar hasta Brasil y lo va a hacer sin pasar por territorio boliviano. Lo mismo que con el cable bioceánico, hasta el año pasado se definió un cable que conectara Asia con el Pacífico y América a través de un cable submarino con Chile, y una de las posibilidades era hacer una inversión hacia Bolivia de este cable submarino, que finalmente no se hizo desde China como era lo previsto, sino por la presión norteamericana se hace desde Australia, y va a haber otro cable que vaya hasta Australia. Nosotros no hemos participado de eso, a pesar de las posibilidades que teníamos de participar de eso y llegar, por ejemplo, desde Bolivia hasta el Paraguay, que será la otra forma de integrar el cable. Entonces, a lo que voy es, yo soy el primero en creer que hay que superar esto y debemos tener una relación con Chile. Yo soy también chileno, yo me siento chileno, pero lo que yo no creo es que nosotros entendamos que quienes plantean la reivindicación marítima sean personas que están llorando por la reivindicación marítima. Son bolivianos a los cuales tenemos que entender, tenemos que ser capaces de llegar a conclusiones como la que yo planteaba en un principio. ¿Cómo encapsulamos eso? Logramos que exista, que sea una discusión de historiadores, pero pero no la negamos y tratamos de trabajar por otro lado. Lo que no podemos hacer es negar una realidad que todos los días se nos aparece cuando hablamos respecto a Chile. Muchas gracias.